un gusto estar con ustedes una vez más para continuar estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes otra parábola que le he titulado Una semilla de otro nivel. Una semilla de otro nivel. Y la vamos a basar ahora en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, del versículo 26 al 29, que a la letra nos dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Pues bien, hermanos, el día de hoy vamos a estudiar esta parábola. Como les decía, le he titulado Una semilla de otro nivel, y hoy vamos a entender por qué razón. El Señor Jesús nos contaba esta parábola como una narración breve que Él hacía, pero es verdad, encerrando allá una enseñanza moral, pero a la vez estaba encerrada una revelación de una verdad espiritual, la cual Jesús lo hacía de forma comparativa, y en palabras más, palabras menos, es lo que significa una parábola. Y una parábola, según lo que hemos estado estudiando, nos sirve para nosotros poder entender cuáles son los misterios del reino. Por eso, en esta parábola, la pregunta que nos hacemos en cada entrega es: ¿cuáles son los misterios del reino? Y para poder entenderlo, vamos a tratar de meternos brevemente en una parte de la gramática, porque necesitamos entender qué Jesús quería decirnos en el momento en que Él empieza a contar esta historia. Si nosotros nos damos cuenta, al comenzar el pasaje dice que así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla a la tierra. Y ahí es donde tenemos que partir, en esas dos palabras, cómo y cuándo. Y si nosotros nos vamos al diccionario, podemos encontrar que cómo es un adjetivo relativo a el modo o a la manera en que, o sea, el modo o la manera en que suceden. Pero también la palabra cuándo es otro adjetivo, pero ahora es relativo al tiempo en el que o en el cual. Eso nos dice el diccionario. Pero entonces, para poder entender qué quería Jesús decir y para poder conocer los misterios del reino, es necesario entender el modo en el cual suceden las cosas en esta parábola. Por eso Jesús comienza diciendo, como cuando un hombre, dice. ¿Qué tenemos que entender? El modo en el cual suceden las cosas. Y el día de hoy, hermanos, yo quisiera que pudiéramos enfocarnos en algo muy especial. Hemos estado hablando en otras entregas acerca de la responsabilidad del sembrador. Si ustedes se dan cuenta, con esta parábola llevamos 3 parábolas que tienen que ver con sembrar o con semilla. En las primeras estudiábamos acerca de la responsabilidad del que siembra. Después decíamos que es una gran bendición el poder ser trigo. Y así hemos estado estudiando diferentes principios y diferentes misterios en el reino. Y hoy Dios nos está hablando acerca de tu condición, de mi condición como semilla. Hoy quiero hablarle a usted acerca del por qué usted es semilla y qué es lo que Dios espera de usted. Porque usted y yo hemos sido sembrados para producir fruto. De tal modo que en su momento, cuando iniciamos todo, usted y yo éramos una semilla. Entonces hoy quiero enfocarme a que usted entienda cuál es su función, qué es lo que Dios espera de usted como semilla. Pues bien, para poder ir entrando en detalle, vámonos al primer punto.
Como semilla, tu propósito está en Dios. Tu propósito está en Dios. Usted como semilla, yo como semilla, tengo que entender que nuestros propósitos están en Dios. Por eso, el primer versículo que leímos de Marcos capítulo 4, el versículo 26 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Algo que usted y yo necesitamos tener claro y grabado en nuestro corazón, hermanos, es el deseo de Dios. Dios desea que pertenezca al reino, que usted y yo seamos parte del reino. Esa es la intención de Dios. Por eso dice que es como un hombre que echa semilla. O sea, fue usted echado en la tierra en algún momento, puesto en la tierra con un propósito. Y ahí es donde yo quisiera que pudiéramos entender que en Dios no hay coincidencias. En Dios no hay coincidencias. Y aquí quiero que ustedes puedan ver un poquito este pasaje. Si ustedes se dan cuenta, dice que es como un hombre que echa semilla. ¿A qué se refiere? Si ustedes se dan cuenta, la palabra de Dios no dice que este hombre sembró la semilla, sino simplemente tiró la semilla. Yo no sé si usted en alguna vez o en algún momento ha caminado a través de los campos o del monte y de repente ve árboles frutales que usted no se ha preguntado quién los sembró. Yo en algún momento me pregunté eso. ¿Por qué? Porque no hubo una persona en especial que haya ido y haya sembrado la semilla para que se produjera eso. De tal modo que cuando la Biblia dice aquí que fue echada la semilla, quizá no había la intención de este hombre de echarlo. Simplemente fue lanzada las semillas, como cuando usted, digamos, come, no sé, a lo mejor mandarina o naranja, y de repente avienta la semilla, no la echa en un bote. Su intención de usted no es sembrarlo, pero sin embargo puede caer en tierra y producir un árbol que después dé fruto. De tal modo, hermanos, que aun cuando fuera así, en Dios no hay coincidencia. Recuerde que Dios, como Dios soberano, tiene el control de todo. Y si Dios permitió que a lo mejor a usted nadie le habló del Evangelio, a lo mejor usted no hubo una persona indicada que haya llegado a su vida a decirle, ¿sabe qué? Dios le ama. A lo mejor usted vivía una situación difícil en su vida y en un determinado momento buscó a Dios y Dios lo encontró a usted. Dios se dejó también mirar en medio de esa situación. Y entonces, ¿qué pasa allá? No es que a nadie le haya interesado, simplemente es que Dios tenía un propósito para su vida y usó muchos medios y puede usar muchos medios. ¿Para qué? Para que usted y yo en algún momento seamos parte de ese reino. Por eso les decía, en Dios no hay coincidencias. No importa cómo usted se haya acercado a Dios o cómo haya usted conocido a Dios. Lo que usted tiene que entender que como semilla, usted tiene un propósito en Dios. No vino y no fue puesto en la tierra simplemente a ver qué sale. Hay un propósito divino de parte de Dios. Y ese propósito, déjenme un momento y más adelantito vamos a ir llegando a ese propósito. Número 2, hermanos, como semilla, tu crecimiento está en Dios. Tu crecimiento también está en Dios. Y es algo que también tenemos que tener en nuestro corazón. ¿Por qué les digo esto? Dice en Marcos capítulo 4, versículo 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿A qué se refiere? Que este varón, al que se refiere la historia, tiró la semilla, echó la semilla a la tierra, y después se iba a dormir, despertaba, pasaba la noche, pasaba el día
y él no se preocupó por la semilla. Por eso les decía, no había quizá una intención de sembrar. Sin embargo, la semilla dice que brotó y creció, sin que él pudiera entender por qué razón. Y es ahí donde nosotros damos cuenta. Muchas veces no podemos entender los procesos que Dios usa. A veces no podemos entender en su totalidad cómo Dios se mueve. Sin embargo, algo que tenemos muy en claro, que aunque el hombre no le interese tu crecimiento, a Dios sí. A este varón de esta narración no le interesaba. Él se iba a dormir, él despertaba, pasaba los días y nunca supo cómo es que la semilla creció. Pero a Dios sí le interesa tu crecimiento. Por eso, hermano, las circunstancias no deben detener tu crecimiento. En otras palabras, no debe haber pretextos para que usted no crezca. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Ay, es que el pastor no me hace caso, el pastor no me atiende. Ay, es que el líder no se preocupa por mí. Ay, es que no hay quien me predique o no hay quien esté pendiente de mí. No, las circunstancias no deben detener tu crecimiento, porque tu crecimiento está en Dios. Tú tienes que buscar a Dios como semilla para que Dios te dé ese crecimiento, de tal modo que las circunstancias deben ayudarte a crecer. Hermanos, yo sé que cada uno de nosotros ha vivido muchas cosas, quizá difíciles, complicadas. Sin embargo, eso nos ha ayudado a crecer. Por eso les decía, las circunstancias no te deben detener, al contrario, te deben de ayudar a crecer, de tal modo que tú puedas llegar a cumplir ese propósito del cual hablamos en el primer punto. Hermanos, por eso es que Dios ha provisto alimento para tu crecimiento. Dios ha provisto alimento para tu crecimiento. Para eso podemos ir a las escrituras. La escritura, la palabra de Dios es un alimento a nuestro espíritu. La oración es ese alimento a nuestro espíritu. La alabanza también. Entonces, todo lo que es oración, meditación en la palabra, el ayuno, el alabar a Dios, todo eso va alimentando mi espíritu para que yo pueda crecer. No puedo pasarme mi vida simplemente yendo a la iglesia si yo no tomo ese alimento para que empiece a trabajar en mi espíritu. Por eso te decía, tu crecimiento está en Dios. Y como te decía también, Dios ha provisto alimento para tu crecimiento. Y de aquí se deriva el punto número 3, hermanos, que como semilla, tu alimento está en Dios. Tu alimento está en Dios. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. ¿Qué vemos aquí? Dice que porque de suyo lleva fruto la tierra. Quiere decir que una planta, para que pueda producir fruto, número uno, primero tiene que ser una semilla de fruto. Porque hay semillas que simplemente dan hierba, dan hojas. Pero aquí tú y yo somos una semilla que tiene la capacidad de dar fruto. Pero para poder dar fruto, yo necesito tomar el alimento que la tierra me está dando, la tierra donde yo estoy sembrado. De ahí yo tengo que tomar ese alimento a través de la raíz para que yo pueda crecer, pueda alimentarme. Recuerde usted que depende el alimento, es el crecimiento que vamos a tener. Por eso, hermanos, donde yo estoy sembrado, déjeme decirle algo, usted y yo, como semilla, está sembrado en el corazón de Dios. ¿De dónde voy a tomar el alimento? Del corazón de Dios. Usted y yo estamos sembrados en el corazón de Dios. Por eso les decía yo al principio, no fue una casualidad. Sí, no fue porque
una necesidad, de repente usted buscó a Dios, Dios ya lo tenía planeado. Usted estaba en el corazón de Dios, por eso Dios permitió que usted se acercara a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabía que hay un propósito en su vida. Por eso usted está sembrado en el corazón de Dios. Y si está sembrado en el corazón de Dios, tu alimento proviene del corazón de Dios. Tu alimento proviene del corazón de Dios. De ahí es donde usted tiene que tomar ese alimento para que usted pueda crecer. Les decía yo, una planta necesita la tierra, la humedad, los minerales que hay en la tierra para ir creciendo y poder ser un árbol fuerte. Por eso el alimento es importante en nuestra vida. ¿Y qué es lo que viene o proviene del corazón de Dios, hermanos? Es ahí donde nosotros tenemos que ver el alimento. Aliméntate del fruto del Espíritu. Dice esta palabra, porque de suyo lleva fruto la tierra. Hay un fruto que usted tiene que desarrollar en su vida. ¿Cuál es? El fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Se los digo brevemente. Quizá en algún momento podamos estudiar uno por uno cada uno de las partes del fruto del Espíritu. Pero dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. De tal modo que lo primero que viene del corazón de Dios es su amor. Por eso el fruto del Espíritu es amor. Usted tiene que alimentarse del amor de Dios, de ese gozo del Señor que es nuestra fortaleza, de esa paz que Jesús nos dejó. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y también de la paciencia que nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios, de la benignidad que es ese hacer el bien aunque la persona no se lo merezca. Usted y yo no merecíamos el amor de Dios, la misericordia de Dios. Es más, quizá no merecíamos ni siquiera estar en el reino de Dios. Sin embargo, en ese amor Dios nos tomó sin importarle nuestra condición. Eso es benignidad, la bondad de Dios. Cómo es que Dios expresa ese amor en nuestra vida. La fe que nos permite creerle a Dios todas las promesas. Y hoy es tiempo que usted aplique la fe. Usted tiene que creer esta palabra, que usted ha sido llamado como semilla para estar en otro nivel. Por eso también la mansedumbre, porque en el proceso usted tiene que aprender a ser guiado, tiene que aprender a escuchar, a ser enseñado. Y la templanza, porque llegarán momentos en los que usted tiene que demostrar su valentía, porque dice la Biblia que Él nos ha dado, no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y esa es la templanza. De eso nos tenemos que alimentar, hermanos. ¿Por qué? Porque el alimento determina tu desarrollo. El alimento determina tu desarrollo. Depende de con qué te alimentas, es el desarrollo que tú habrás de tener. Por eso aquí entra el punto número 4. Como semilla, tu desarrollo está en Dios. Tu desarrollo está en Dios. Por eso volvemos al mismo pasaje de Marcos 4:28 que dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. ¿Se da cuenta usted que ese es el desarrollo que nosotros tenemos que llevar? Quizá usted apenas está haciendo esa semilla seleccionada que va a ser sembrada, o simplemente esa semilla que cayó en la tierra. O quizá usted ya es una hierba o ya es una espiga. No importa en qué parte esté, pero usted tiene que desarrollarse y su desarrollo está en Dios. ¿Cuál es el desarrollo? Número 1, hermano, la semilla necesita morir para ser hierba. Primero necesita morir para ser hierba.
Si usted tiene la semilla en sus manos, mientras esté ahí y usted no lo deposite en la tierra, dice la palabra de Dios que la semilla, que para que produzca fruto, primero tiene que morir. Usted lo primero es que tiene que morir al pecado, morir hacia usted mismo para entonces vivir en Cristo. Esa es la primera parte que usted tiene que entender del desarrollo de su vida como semilla. Necesita morir a las cosas que le impiden realmente encontrar el propósito y la voluntad de Dios. Para poder ser hierba, primero tiene que morir. Por eso dice la Biblia, primero hierba, pero antes de la hierba, usted tiene que morir. La hierba necesita crecer para ser espiga. O sea, no se puede usted quedar simplemente con ser hierba. Tiene que crecer para llegar a ser espiga. Ahí viene nuestro desarrollo. Después la espiga necesita desarrollo para producir fruto. No basta con simplemente ser semilla, no basta con simplemente llegar a ser hierba, no basta con simplemente llegar a ser espiga. Dentro de la espiga necesitamos producir el fruto, que es ese grano que está dentro de la espiga. Por eso en nuestra vida natural así es, hermano. Usted primero es una semillita. Es una semillita que se encuentra una parte en el cuerpo del varón y otra parte en el cuerpo de la mujer. Posteriormente esas dos partes se unen y forman la primera semilla, que es esa fecundación, cuando en ese momento usted empieza una nueva vida. Sin embargo, se va desarrollando dentro, creciendo los brazos, los ojos, todos sus órganos, todo funcionando correctamente hasta que usted llega al mundo. Después usted tiene que irse desarrollando poco a poco, tomando leche, al principio siendo cargado, después usted gatea, después empieza a tratar de caminar, después aprende a caminar, a correr, aprende usted a hablar, empieza a ir a la escuela, y ese es su desarrollo hasta que llega a una edad donde se tiene que reproducir. Y si se da usted cuenta, es un proceso de desarrollo que hay. Si nuestro cuerpo no está bien desarrollado, no podemos cumplir las funciones en las que está diseñado. Por eso lo mismo sucede como semilla en el reino de Dios. Usted tiene que desarrollarse para poder llegar a eso. Por eso es que el desarrollo no es solo crecer, sino cumplir tu propósito. Desarrollo no es solo crecer, sino cumplir tu propósito. Yo estaré bien desarrollado cuando yo cumpla el propósito por el cual fui diseñado. Y es a lo que Dios quiere llevarnos. Por eso, hermanos, el grano necesita madurar para ser cosechado. El grano necesita madurar para ser cosechado. Por eso, hermanos, y aquí entra el punto número 5. Como semilla, tu cosecha está en Dios. Como semilla, tu cosecha está en Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 29 de Marcos 4, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Se da usted cuenta? Que su cosecha está en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la cosecha tiene su proceso. La cosecha tiene su proceso. Y muchas veces ese proceso es algo doloroso. No siempre es tan sencillo como a veces pensamos que es. ¿Por qué les digo esto? Porque refiriéndonos al cómo o al modo en el cual suceden las cosas en esta parábola, como decíamos al principio, primero es una semilla que tiene que morir, tiene que crecer en la hierba. Para crecer tiene que romper la tierra para poder salir. Y una vez que está, tiene que
luchar contra todas las inclemencias del tiempo. Después de ello empieza a hacer una espiga y esa espiga empieza a producir el grano o el fruto dentro. Pero cuando el fruto ya está maduro, entonces hay que cosechar. ¿Y cómo se cosecha? Dice la palabra, se mete la hoz. Y esa hoz, hermano, no es otra cosa que cortar. Llega un momento en que ese corte, si la planta o la espiga pudiera decir algo, yo siento que le dolería. Por eso les digo que la cosecha tiene su proceso y tiene su dolor. Tiene las cosas a veces no tan sencillas como la vemos. Pero sin embargo, hermanos, el proceso tendrá su recompensa. Ese proceso tendrá su recompensa porque Dios nunca se queda sin darle, sin regalarnos esa bendición, esa palabra que fue declarada sobre nuestra vida, esa promesa. Esa es la recompensa que Dios nos da. Por eso, hermanos, la nueva semilla ahora es llevada al granero. ¿Qué es lo que pasa? La semilla ya no se quedó en el campo, ya no solamente está en la espiga, ya fue cosechada, ya le pasó la hoz, a lo mejor dolió ese corte, pero sin embargo ahora esa semilla es llevada al granero. Esa semilla que es el grano, ese nuevo grano, esa nueva semilla, ahora es llevada al granero, a otro lugar. Al granero de nuestro Padre. Y no le estoy diciendo que se acabó su tiempo y que usted se va a morir y ya se va con Dios. No nos estamos refiriendo a eso, sino que necesitamos entender, hermanos, que en tu cosecha Dios te lleva a otro nivel. El granero es otro nivel al que Dios te lleva. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces ya no vas a estar allá, sino ahora vas a estar en el granero de Dios, donde ahí hay otra función para ti. Dios te va a llevar a otro nivel, donde Dios te va a usar de otra manera. Es ahí donde yo tengo que entender que ese es el proceso de la semilla. Por eso comenzamos diciendo que Jesús nos mencionaba que el reino es como cuando un hombre, el modo en el cual hay el proceso de la semilla es lo mismo que pasa con nosotros. Y esa es la intención, por eso es que esta parábola le llamé una semilla de otro nivel. Porque Dios quiere llevarte a otro nivel, hermanos. Porque ahora eres una semilla en otro nivel. Porque la mejor semilla se vuelve a sembrar. Es otro ciclo. Pero ahora Dios te va a sembrar para otro propósito. Y comienzas otra vez. Tu propósito, tu alimento, tu crecimiento, tu desarrollo. Y después te vuelve a cosechar y te lleva a otro nivel. Porque esa es la intención de Dios. Por eso la palabra dice que Dios nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Dios no se queda simplemente con lo primero que hiciste. Dios quiere que vayamos por más. Por eso a ti y a mí Dios espera que seamos una semilla de otro nivel. Y Dios quiere hacer eso en tu vida y es lo que Dios quiere que hoy comprendas, que hoy entiendas, que hoy apliques a tu vida y tu vida cambie, que ya no te conformes simplemente con ser una semilla que fue sembrada. Ahora tú tienes un propósito, tú tienes que alimentarte, tú tienes que crecer, tú tienes que desarrollarte y entonces Dios te cosechará para pasarte a otro nivel, para que tú veas el poder y la gloria en tu vida de una manera más poderosa, de una manera diferente. Ahí se cumple lo que decía el profeta Jeremías, que lo que ojo no vio ni oído oyó. Hay cosas que todavía te faltan por ver y por experimentar, pero necesitas ser
esa semilla dispuesta a estar en otro nivel. Por eso el día de hoy te invito a que juntos podamos orarle a Dios y poner una vez más nuestras vidas en sus manos. Si hasta el día de hoy no has sido una verdadera semilla, o no has encontrado tu propósito, o no quieres crecer, no te quieres desarrollar, Dios te está esperando. Dios quiere que seas una semilla diferente a todas las demás. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias te damos por esta enseñanza a nuestra vida, porque tú quieres, Padre, que nuestro pensamiento cambie, que nuestras actitudes cambien para poder entender, Señor, que somos una semilla llamada a ser diferente, a ser una semilla, Señor, en otro nivel, a no conformarnos, Señor, en el estado en el que estamos, sino que realmente, Señor, encontremos tu propósito, encontremos, Señor, ese alimento, Señor, que nos pueda ayudar a crecer y a desarrollarnos, Señor, para que en su momento podamos ser cosechados y, Señor, pasar a otro nivel en el cual tú nos quieres llamar, en el cual tú nos quieres usar, Señor. Tú quieres usarnos cada día más y más, Señor, esos instrumentos en tus manos, Señor. Por eso los discípulos un día te dijeron: aumentanos la fe, porque ellos querían experimentar más y más de ti. Señor, en esta hora te estamos pidiendo por nuestra vida. Ayúdanos a entender, pero sobre todo a disponernos a cumplir ese propósito y a, Señor, ir de gloria en gloria y de poder en poder, como tú quieres, como tú deseas manifestarte, Señor, en nuestra vida. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde algo. Usted no es una semilla del montón. Usted es una semilla especial que está en el corazón de Dios. Y Dios espera que usted pueda ser una semilla de otro nivel, que Dios pueda llevar de gloria en gloria. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.